Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal holístico Casas Traiga. Yo soy Dwayne y hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que seguramente muchos se hacen o se han hecho. ¿Existe el infierno? Vamos a responder o intentar responder esta pregunta desde nuestros conocimientos, desde la perspectiva de Wicca Leusofía, que de alguna manera retoma el chamanismo celta antiguo, que estamos hablando por antiguas de más de 50,000 años de prácticas espirituales que de alguna manera pues ya se preguntaban si realmente después de la muerte venía un peligroso lugar de tormento. Muchas veces cuando estamos en una religión, las religiones buscan en cierta forma, ese tendría que ser el objetivo de una religión, busca la superación del alma de los seres humanos. Que las personas de alguna manera conecten con una conciencia, con algo más espiritual, porque evidentemente cuando vemos un mundo tan lleno de hostilidad y vemos un mundo en donde hay tanto sufrimiento, tanta destrucción y tantas cosas que como seres humanos nos duelen, pues evidentemente vienen como interrogantes y vienen situaciones en las cuales no sabemos qué es lo que pasa con esto que vivimos diariamente, ¿no? El infierno finalmente ha sido una esperanza. ¿En qué sentido? Los líderes religiosos, cuando se sienten ante una impotencia de, pues, hay tanta maldad o hay tanta gente que hace cosas que no debe y que daña y perjudica, pues ¿qué les espera entonces a esas personas, no? Esas personas que de alguna manera actúan mal. En cierta forma ha sido como una manera de amenazar, ¿no? Una manera de decir, si te portas mal, si haces cosas incorrectas, si faltas a la ética de tu religión, hay un lugar de tormento, ¿verdad? Hay un lugar en el cual hay un sufrimiento para la vida eterna, porque creo que prácticamente en todas las religiones estamos de acuerdo y coincidimos en que existe una vida eterna, en que realmente este mundo físico es limitado o este mundo físico pues es simplemente por poco tiempo, ¿verdad? Ciertamente nadie sabe cuándo va a ser el último día de su vida. Y la gente que de alguna manera está más consciente de su espiritualidad, en cualquier momento esta vida material puede terminar y la pregunta sería ¿a dónde va a ir mi alma? ¿No? ¿A dónde va a descansar mi alma? ¿O qué es lo que de alguna manera voy a rendir en cuanto a cuentas, ¿no? Sobre mis acciones hechas en el mundo físico. Cuando estamos muy apegados a la materia, cuando realmente estamos desconectados espiritualmente, esto no nos preocupa. Entonces hacemos deliberadamente acciones sin pensar en las consecuencias kármicas y de una manera ciertamente irresponsable. Entonces el infierno se convirtió como en ese lugar que de alguna manera espera para castigar a aquellas personas inconscientes, ¿no? Aquellas personas que se portan mal o que rompen una ética de armonía de cualquier manera con respecto a este mundo o esta sociedad. Dependiendo de la religión que cada quien practique, tendrá una concepción acerca de lo que es el infierno como un lugar de tormento o como un lugar de castigo. Sin embargo, desde la perspectiva de Wicca Leusofía, como sacerdotisa de esta religión de nueva era, hay personas que me preguntan qué pensamos acerca del infierno, si nosotros también creemos que existe un lugar de tormento. Yo me baso entonces en estas enseñanzas de más de 50,000 años que existen, en donde lo que se nos enseñaba o de alguna manera la información que se nos transmitía eran los estadios de nuestro interior, donde se cree que existían tres planos o tres mundos. Propiamente eran tres mundos, que era el mundo superior, era el mundo intermedio, que era como el reino humano, o lo que es el mundo inferior. Ya traducido a nuestra era moderna, el inframundo es el inconsciente. El inconsciente está de alguna manera gobernado por ciertas energías y ciertos habitantes que comulgan con nosotros de distintas formas. Por ejemplo, nuestro mundo emocional.
¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones en las cuales tenemos reacciones emocionales inconscientes? Cuando nos desatamos ante la ira, sentimos mucho sufrimiento, sentimos mucho dolor o, por ejemplo, los miedos. Todo esto son parte de los habitantes que existen en este inframundo, pero este inframundo no está afuera y este inframundo no se encuentra después de que morimos. Este inframundo está comulgando con nosotros todos los días de nuestra vida, cuando nosotros estamos de alguna manera atormentados. ¿Cuántas personas no viven atormentadas con el pasado, con situaciones que no pueden superar, con infinidad de dolor que puede ser inclusive un dolor hereditario de tipo transgeneracional? Todo este concepto de la muerte, estos arquetipos como asesinos, ladrones, gente deshonrosa, la oscuridad, lo que nos da miedo, la intensidad emocional, el niño herido, la sombra arquetípica de Jung, todo esto forma parte de nuestra propia oscuridad, de nuestro propio inframundo, las heridas también. Este inframundo es lo que se llama el destino. Mucha gente de repente pregunta si el destino se puede cambiar en la medida que nosotros podamos sumergirnos a ese inframundo y podamos conocer a todos los habitantes que existen en ese inframundo personal. Cuando nosotros no hacemos este trabajo serio y profundo en nuestro inconsciente, entonces el destino es incambiable. El destino entonces simplemente nos va a alcanzar porque no somos conscientes, porque entonces al no ser conscientes no podemos cambiar nada. Solamente cuando nos hacemos conscientes, ese destino puede ser modificado. Hay diferentes accesos a este inframundo, a este inconsciente. En esta era tan maravillosa de Acuario, ya hay muchas herramientas, sobre todo terapéuticas, que nos permiten bajar a esos niveles de nuestro inconsciente y explorar precisamente todos estos habitantes. Tan fácil y tan conocido, por ejemplo, como la terapia del psicoanálisis, que también tenemos, por ejemplo, la moderna o reciente terapia de biodescodificación, terapia también del transgeneracional, las constelaciones que también trabajan con el inconsciente, el trabajo con la sombra también directamente trabaja con el inconsciente, el psicodrama o el arte. Muchos no saben que la actuación es precisamente un diálogo con el inconsciente y que nuestros mejores personajes, quienes de alguna manera han tenido alguna vez la oportunidad de trabajar en algo que tenga que ver con el arte, con la actuación, nuestros mejores personajes están precisamente como personajes que habitan nuestro inconsciente. El chamanismo, por supuesto, con las técnicas que nos permiten inducirnos precisamente a este inframundo. Nuestros ancestros chamánicos, aquellos que hace tantísimos años ya entendían el inconsciente, no lo llamaban precisamente como el infierno. Sin embargo, sabiamente ellos tenían conocimiento de que toda esta información que está en nuestro inconsciente es justamente la que causa el dolor y el sufrimiento en los seres humanos. Ya en un contexto más moderno, el ocultismo nos ha enseñado, por ejemplo, que la mente tiene esta división de mente superior y mente inferior, ¿verdad? Y de alguna forma también el ocultismo moderno nos ha permitido saber que el todo es mente, que prácticamente todo lo que vivimos y todo lo que creamos tiene que ver con nuestra mente. Partiendo entonces de esta sabiduría tanto antigua como moderna, nuestro infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra, lo estamos viviendo todos los días cuando no interiorizamos, cuando no trabajamos con nuestro mundo emocional, cuando no trabajamos nuestras heridas, cuando lo que hacemos es evadirnos
y de alguna forma escapamos a un desvío espiritual o a una fantasía espiritual. Una fantasía o un desvío espiritual es, por ejemplo, cuando tú sabes que estás haciendo cosas incorrectas y tú vas y pagas un dinero para que alguien, cualquier sacerdote, cualquier autoridad religiosa, te guarde tu lugar en el cielo. Esto es una ilusión que ojalá fuera así, pero desafortunadamente es muy difícil creer que esto pueda ser así, porque bueno, existen leyes en el universo, una de ellas es la ley del karma, que independientemente la religión que profesemos, la religión que practiquemos, es una ley que es universal y que por lo tanto nos regula como almas y nos regula como seres humanos. No es un castigo, es simplemente la causa y la consecuencia de nuestras acciones o de nuestras omisiones. Creo que ninguna religión ni ningún libro sagrado puede garantizarte que cuando tú termines tu ciclo en esta vida, cuando tú cierres los ojos por última vez, nadie puede garantizarte si realmente tú vas a ir a un lugar de tormento o vas a ir a un lugar como el cielo. Eso realmente nadie lo puede garantizar y han pasado muchísimos años de la existencia del ser humano y lo único que sí hemos podido lograr comprender a este tiempo es el hecho de que nuestro dolor y el sufrimiento y la tortura y los miedos es lo que realmente se vive como un infierno. Si nosotros, por vibración y por correspondencia, actuamos correctamente en este mundo físico, desde el bienestar tanto propio como para los demás, actuamos desde la conciencia, desde la humanidad y desde el ser bondadosos con nuestro prójimo, pues entonces no tenemos por qué tener temor del lugar a donde vayamos, porque finalmente en este mundo y en este plano habremos hecho algo correcto y habremos tenido un comportamiento que en la medida de lo posible no cause daño a los demás ni a nosotros mismos. Esa es la única garantía que realmente tenemos de que cuando termine este ciclo podamos entonces estar en un estadio de conciencia más amable o más armónico. Es prácticamente nuestra única garantía. No es como la idea tener miedo de ir al infierno, porque para bien o para mal, el infierno lo vivimos aquí. El infierno lo vivimos dentro de nosotros, cuando perdemos una facultad mental, cuando tenemos una limitación, cuando tenemos muchos desafíos que enfrentar en la vida, cuando nos tenemos que enfrentar a nuestros propios demonios y nuestros propios miedos. Díganme si no, ¿ustedes alguna vez han vivido esto? Y si es esto o no, un infierno. Por ejemplo, hay personas que cuando no pueden superar un dolor, cuando no pueden superar una pérdida, viven finalmente durante mucho tiempo con un gran sufrimiento, realmente como si fuera un infierno. Entonces hay personas que esto lo pueden superar, hay personas que pueden trascender este tipo de situaciones con valor, con fortalezas, con sabiduría. Y esto entonces se puede interpretar como un buen karma, se puede interpretar como una persona, un alma que ha adquirido la suficiente fortaleza espiritual y la suficiente valentía para poder entonces avanzar en este mundo siempre sin perder su verdadera esencia. La cábala ocultista nos enseña que todos los seres humanos y este mundo fue creado desde el amor, pero a veces estamos muy lejos de realmente vivir en amor. Si nosotros estamos viviendo situaciones tan caóticas es porque dentro de nosotros no hemos accedido a ese inframundo y no hemos accedido ni hemos tenido la oportunidad de conocer a aquellos habitantes que salen al exterior para torturar y para torturarnos y que necesitan ser vistos, necesitan ser integrados y necesitan ser iluminados. Una buena conducta, un buen comportamiento, una armonía con nuestra propia persona y con nuestra propia alma, un autoconocimiento de nosotros mismos es realmente lo que hace la diferencia y lo que nos permite conectar con nuestros mundos internos en donde
Podemos comulgar con ángeles, con faeris, con elfos, de luz, de oscuridad, con monstruos, con demonios o con cualquier cosa que habite dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, que no es más que energía traducida. Si te gustó y si crees que esta información puede iluminar a otras personas, pues te invito a que puedas compartir y puedas también suscribirte, le puedas dar like y de alguna manera pues hagamos conciencia juntos sobre que el cielo y el infierno se crean aquí. Y nosotros como humanidad tenemos una gran responsabilidad de crear un cielo.